Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит. Bien, aquí les traigo la segunda parte de Rencor, el precio de la sangre. Sin más. Cat 4. Miku estaba de camino a OA, había pasado el examen de admisión, iba un poco nerviosa pero decidida en forjar un legado del cual su hermano estuviera orgulloso, iba tan sumergida en sus pensamientos que chocó con alguien, ella se iba a disculpar con la persona que estaba frente a ella, pero al verla fue como el haber visto a un fantasma del pasado, juró haber visto por unos momentos a su hermano, quien le daba su más grande sonrisa en ese joven, pero sacudió un poco la cabeza y volvió a mirarlo. Frente a ella estaba un adolescente quizás de la misma edad que ella, cabello verde con muy leves toques de color negro, su cabello estaba un poco recortado de los lados con unos leves mechones largos, de la parte de arriba su cabello era un poco largo pero bastante desordenado, en su oreja izquierda poseía algunos piercings, y el que destacaba más era uno que estaba colgado el cual tenía la forma de una cruz, su ojo izquierdo era de un color como la sangre misma, su ojo derecho era tapado piratas, se rió internamente por eso, también vio que por debajo del parche pasaba una cicatriz que comenzaba desde arriba de la ceja hasta la mitad de su mejilla derecha, se le vino la idea de que quizás tuvo que perder el ojo, por eso utilizaba el parche. Bajó un poco más su mirada y notó que era alguien pecoso, se le hizo un poco adorable aquello, siguió bajando y notó una enorme cicatriz en el lado izquierdo de su cuello y terminaba en la parte inferior de su mejilla izquierda, esa cicatriz era bastante notoria pero no le quitaba su atractivo, también notó que era bastante fornido ya que sus ropas quedaban algo apretadas, ella supo de inmediato que tenía a un chico malo frente a ella, iba a seguir observándolo pero la voz profunda de ese joven le hizo recorrer un escalofrío por su cuerpo. Oye, ¿vas a seguir tu camino? ¿O seguirás admirándome? Preguntó el peliverde viéndola directamente con su único ojo. Didi, discúlpame, dijo la peliverde sonrojada. Será mejor que sigas tu camino, ya que se te hará tarde para que llegues a tu clase, niña, dijo Izuku, a lo cual la peliverde se molestó un poco que le haya dicho Mila, ya que él parecía tener casi la misma edad que ella, pero dejó eso de lado y dijo elevando su tono de voz: es cierto, se me hace tarde. Dijo la peliverde para luego despedirse del pecoso con una leve reverencia y luego salir corriendo. Qué rara, se dijo a sí mismo el pecoso volteando un poco y mirar las posaderas de la chica, aunque no niego que tienes unas muy buenas posaderas, pero lastimosamente para ella, mi corazón ya tiene una dueña, pero, me resulta un poco inquietante que se parezca tanto a Miku, pensó el pecoso viendo esa parte de la peliverde para luego seguir su camino. En cuanto a Miku, ella luego de salir corriendo volteó un poco para mirar por última vez a ese chico, a lo cual notó que él estaba viendo una parte específica de su cuerpo, haciendo que ella se sonroje de una manera furiosa. ¿Acaso me veía mis posaderas? Debería de estar molesta, pero, por alguna razón me gustó que me mirara, pensó. Están completamente roja y algo confundida luego de esa situación embarazosa para ella, había llegado a la UA, ella estaba frente a la puerta, respiró un poco y entró solo para ver una extraña escena la cual hizo que pusiera una mueca de desagrado en el salón. Había una discusión que era de parte de Bakugo y Lida, los dos estaban discutiendo sobre que no había que poner los pies en la mesa y demás, cerca de ellos estaba Katsumi, quien parecía dormir un poco, al fondo de esa fila estaban los hermanos Todoroki observando en silencio esa discusión al igual que el resto de la clase, iban a seguir pero Bakugo vio rápidamente la puerta y vio ahí a una vieja amiga. Mimiku, dijo Bakugo un poco incrédulo, recibiendo solamente una mirada de odio hacia el resto de la clase. Volteó a ver a la peliverde, Katsumi, quien se despertó al escuchar ese nombre, miró por todo el lugar y la encontró parada en la puerta a su y lo único que hicieron fue el apartar sus ojos de ella. En todo el lugar se formó un silencio incómodo el cual fue roto por una castaña que apenas entraba. Oh. Tú eres la chica que me salvó de aquel robot, dijo la castaña, haciéndola que peliverde se volteara para verla. Un gusto, soy Uraraka Ochako, se presentó la castaña. Un gusto, Uraraka, soy Miku Midoriya. Si ya acabaron el jueguito de los amigos, vayan a sentarse, dijo un hombre que estaba acostado en la entrada de la puerta teniendo consigo un saco de dormir amarillo. Bien, tardaron 8 segundos en callarse. Soy Shota Aizawa y seré su maestro, es repentino pero quiero que se pongan esto, los espero en el patio trasero, dijo para levantarse y tirarle un uniforme deportivo a Miku y luego irse de ahí. Miku solo vio el uniforme, esta solo dejó su mochila a un lado de la puerta y se fue hacia los vestidores siendo seguida del resto de la clase.
Al estar en los vestidores el ambiente que se sentía era sumamente incómodo y tenso, nadie quería decir nada pero eso fue roto por Katsumi quien se acercó a Miku y le dijo oye, Miku, yo no termino de hablar cuando Miku habló sin dejar de cambiarse diré esto una sola vez, y quiero que escuches claramente Bakugo al igual que tú Todoroki, no quiero que ustedes o los idiotas de sus hermanos se metan en mi camino, si cumplen eso, todo estará bien durante estos 3 años dijo la peliverde terminado de cambiarse para luego poner su mano izquierda como si fuera una pistola y usando su kiri disparó una pequeña bola de fuego hacia la pared, y todas escucharon del lado de los hombres como alguien gritaba del dolor odio a los pervertidos luego de eso poco a poco el resto del salón estaban llegando a donde les pido su maestro Aizawa, les explicó qué es lo que tendrían que hacer el día de hoy y antes de comenzar las pruebas Miku se dirigió a él, ¿deseas algo Midoriya? Preguntó el pelo negro, así es, vengo a decir que el chico de ahí dijo apuntando a un enano peli morado quien empezó a temblar del miedo al ser el centro de atención, nos estuvo viendo mientras nos cambiábamos en el vestuario de las chicas y quiero pedirle si lo puede expulsar dijo, y si pregunta él por qué pido su expulsión, es porque leía las reglas antes de entrar a esta institución, ¿y cómo estás segura que él es el culpable? Preguntó Aizawa, sencillo, antes de irme de los vestidores utilice mi Kirkigneo y dispare hacia un agujero que estaba ahí, no hay que ser genios al ver que tiene su ojo derecho lastimado explicó a lo cual Aizawa con sus vendas trajo al chico y le dijo amenazante, Minoru Mineta, no es cierto, juro que no sexto sus panties blancas. En ningún momento dije que ropa interior utilizaba dijo la peliverde enojada ante eso Mineta empezó a sudar frío y suplicarle a Aizawa que lo perdonara, pero este hizo oídos sordos y llamó a un maestro siendo este Snipe que al ser informado de lo ocurrido tomó con fuerza el brazo del enano y lo llevó donde el director para darle su expulsión les diré algo, la UA no es como sus anteriores instituciones, si vemos que se comportan como unos lunáticos, sus notas no cumplen con el promedio, tenemos quejas o acusaciones de tanto hombres o mujeres de ser acosados, 0 atacan a matar a un compañero suyo dentro y fuera del tiempo de entrenamiento heroico o lo dejan parapléjico no duden que serán expulsados, no podrán volver a estudiar en ninguna otra academia de héroes, y dependiendo de la gravedad de su expulsión los mandaremos a una correccional de menores o directamente a la cárcel, ¿entendieron mocosos? Dijo Aizawa con un aura amenazante recibiendo un asentimiento de todos 17 luego de eso comenzaron las pruebas en las cuales Aizawa evaluó la fuerza, velocidad y que también los amenazó que si vela que no tenían potencial los expulsaría. Faltaba poco para que las pruebas terminaran, solamente faltaba Miku quien tenía que lanzar una pelota, ella respiró un poco y se preparó para lanzarla y cuando lo hizo la pelota apenas avanzó un par de metros, Miku se quedó confundida pensando qué había pasado, pero eso terminó, ya que sintió que algo iba hacia ella, así que se tiró a un lado y donde estaban llegaron unas vendas que regresaron al momento con su dueño al haber fallado su objetivo, Miku vio a su profesor quien la veía con un poco de enojo y le dijo Midoriya ¿qué crees que haces? Les dije a todos que dieran su máximo y tú eres la única que no lo ha hecho. ¿Acaso te tomas esto como un juego? Levantó la voz Aizawa estando algo molesto no profesor dijo Miku con la mirada baja regresa al círculo y hazlo de nuevo y esta vez con todo lo que tienes. Dijo lanzándole otra pelota Miku se relajó un poco y dejó fluir por su cuerpo el poder que se le fue conferido, al llegar con su límite se preparó y lanzó con una enorme fuerza aquella pelota creando una gran ventisca que hizo que todos retrocedieron y Aizawa miró satisfecho esto al terminar las pruebas Aizawa dio a revelar los resultados siendo estos, Yao Yorozumomo, Miku Midoriya, Toru Agakure, Masira Ojiro, Yuga Aoyama, Koji Koda, Rikido Sato, como vieron estos son los resultados, los últimos 5 dijo Aizawa tensando a los mencionados, quiero que se larguen de la academia, no tiene potencial alguno para ser héroes, y si no aceptan por las buenas, algunos héroes profesionales los harán cambiar de opinión dijo Aizawa dejando en silencio el lugar y que los mencionados aguanten un poco sus lágrimas, pero pensé que era un truco esa amenaza de expulsión dijo Momo ganándose la mirada de Aizawa, niña, esto es UA, y aquí solo se forjan a personas que tengan madera de héroe, si yo o algún otro maestro los ve con 0 serán expulsados, ustedes 5 tendrán 10 minutos para irse, si no se han ido en ese tiempo yo y otros maestros los sacaremos de aquí dijo Aizawa yéndose de ahí dejando un ambiente pesado Miku sabía gracias a Izuku que la UA era un nivel muy diferente al que estaban acostumbrados, pero, no se imaginó que fuera tanta la diferencia el primer día terminó y el segundo no fue tan diferente, lo único relevante fue que tuvieron un entrenamiento de héroes por parte de All Might, en el cual la temática fue que tenían que luchar dentro de un edificio contra los villanos y evitar que una bomba explotase.
Los grupos se hicieron y Miku fue emparejada con Uraraka y sus oponentes fueron Lida y Bakugo. Al tener frente a ella a Bakugo, Miku desató el odio que tenía hacia él, siendo que por uno de sus golpes sacó a Bakugo del edificio y esta fuera tras él. All Might tuvo que detener la simulación y a su pupila que dejó a Bakugo con brazo roto, unas costillas fracturadas, también que le rompió la nariz y le bajó algunos dientes por los golpes que recibió de la peli verde. Sus compañeros empezaron a tenerle un poco de miedo a ella por lo sucedido, y los que estaban un poco peor eran los hermanos Todoroki y Katsumi, ya que si logró dejar así a Bakugo quien era un poco más fuerte de ellos cuatro, ¿qué les pasaría a ellos si les tocara enfrentarse a la peli verde? Miku estaba a poco de ser expulsada por el director Nezu, pero gracias a All Might se logró evitar, pero tuvo que ser suspendida por lo que restaba de la semana y lo único interesante que escuchó en su suspensión fue que eligieron a Lida como presidente y que los reporteros entraron a la academia solo por tener una exclusiva de All Might dejando la puerta hecha polvo. Ya al regresar a la academia las clases que tuvo fueron normales y sin sorpresa alguna, lo único relevante para ella fue que su maestro Aizawa les dijo a todos que se preparasen ya que iban a ir a la USA a hacer un entrenamiento de rescate bar de la liga. Aún me sorprende que hayas robado por tu propia cuenta el horario de las clases, Shigaraki, dijo Izuku impresionado por el logro de su compañero Ja, ¿y qué esperabas del futuro líder de la liga? Mokoso se jactó de su logro el peliazul, gruñó Izuku como respuesta, ¿está todo listo para el ataque? Preguntó All for One a través de una pantalla que decía solo audio, sí maestro, los matones están listos, respondió Kurohiri viendo de reojo a los 100 villanos que recolectaron. Entonces buena suerte, dijo para que luego la pantalla se apagara y Kurohiri creara un enorme portal por el cual todos pasaron. Cat 5. Toda la clase A estaba entusiasmada por ir a la US, todo el mundo hablaba entre sí menos Miku, quien solo iba mirando por la ventana perdida en sus pensamientos. Hubiera seguido así de no ser porque Tsuyu le habló. Disculpa, Miku, ¿puedo hacerte unas preguntas? Oh. Sí, ¿por qué no? ¿Qué quieres preguntarme? Tsuyu dio el visto bueno. La peli verde, yo siempre digo lo que pienso, y quisiera saber si tú y los hermanos Todoroki y Bakugo se conocen. Preguntó Tsuyu. Aún no. Sí, lastimosamente nos conocemos, dijo viendo de reojo a los cuatro. ¿Algo más que quieras preguntar? Menos de mi vida personal. Bueno, también he notado que tu don es igual al de All Might y pensaba, si tú eras como su hija secreta o algo parecido, dijo Tsuyu haciendo que todos se callen. ¿Así? ¿Y qué te hace pensar eso, Tsuyu? Le respondió Miku sin alterarse por lo dicho. Bueno, quizás por la misma fuerza destructiva que tienen al dar un golpe, dijo Tsuyu. Ya veo, pero no te preocupes Tsuyu, no comparto ningún lazo sanguíneo con All Might, no sé si les mencioné pero yo tengo dos quirks, el primero es piroquinesis que me da la habilidad de crear y controlar el fuego, dijo mientras creaba unas pequeñas mariposas de fuego y hacía que volaran alrededor de ella, y mi segundo quirk despertó a pocos meses de entrar a la UA, es como un quirk de super fuerza, explicó la chica. Vaya, eso es super varonil o femenino. Como sea, el punto es que es increíble, dijo Kirishima. Jejeje, ¿alguna otra pregunta que tengas, Tsuyu? Sí, solo una más. También he notado que esta profesión no te gusta mucho. Mi pregunta es ¿por qué escogiste esta profesión si no te gusta en ningún sentido? Preguntó Tsuyu, a lo cual todos vieron como el semblante alegre de Miku cambió a uno oscuro. Es personal, fue todo lo que dijo Miku. El autobús se llenó de un ambiente incómodo, el cual rompió Aizawa diciendo que ya habían llegado y que todos se bajaran del autobús. Todos vieron las grandes puertas de titanio frente a ellos, al igual que una persona que tenía puesto un traje de astronauta. Esta persona se presentó como N-13, el héroe espacial. Esta le dio una breve charla sobre los quirks, diciendo que si no se manejan con cuidado, pueden quitar una vida durante su trabajo. Luego de esa charla entraron al enorme domo y todos vieron emocionados los diversos tipos de desastres a los cuales estos tenían que enfrentarse en algún momento. Iban a comenzar con su entrenamiento con todo el lugar. Tembló levemente y las luces empezaron a parpadear. Cuando eso terminó, un pequeño portal de color morado apareció frente a la fuente que estaba en medio de todo el complejo. El portal se agrandó rápidamente y por él pasaron 4 personas. La primera persona fue un hombre peliazul entre unos 20-25 años, iba completamente de negro junto con varias manos por todo su cuerpo y una en su cara. La segunda persona fue un ser hecho totalmente de una niebla de color púrpura con unos ojos amarillos, llevaba consigo un traje de muy elegante lano mucho. Sus ropas eran negras y hacían alusión como si fueran militares, al igual que unas botas del mismo estilo. Su cara estaba cubierta por una máscara que le tapaba la parte inferior de su rostro y todo su cuello, y llevaba también unas gafas, y por último un enorme monstruo que tenía quizás la misma altura que All Might. Después que ellos 4 pasarán a través del portal, el mismo se hizo más grande y que por este pasarán una gran cantidad de villanos. ¡Increíble!
Tienen hasta sus propios villanos para poner el ambiente de un rescate y ataque, dijo Kirishima bastante feliz. No, esos son villanos reales. 13 protege y saca a los niños de aquí. Dijo Aizawa preparándose. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Según el horario Olmig debería estar aquí. Dijo Tomura molesto de no ver a Olmig. Tal vez se le hizo tarde. No te preocupes, tarde o temprano aparecerá, dijo Izuku con calma y viendo a los de la clase a Ei. ¿Qué tal para matar un poco el tiempo? ¿Matamos a algunos niños?, preguntó Izuku sacando un par de manoplas que tenían un cuchillo en uno de sus extremos. ¿Qué acaba de decir?, preguntó Shouko con miedo. Dijo que nos iban a matar, dijo Miku con un poco de miedo. Todos salgan de aquí, yo me haré cargo. Dijo Aizawa, pero profesor, usted solo no podrá con todos ellos, diría Miku tratando de detener a su maestro. Niña, no puede ser un héroe con solo un truco, dijo Aizawa para saltar hacia los villanos y empezar a luchar. Kurohiri, haz tu parte del trabajo, dijo Tomura, a lo cual Kurohiri desapareció para aparecer frente a la clase A. Un gusto, somos de la Liga de Villanos y estamos aquí para asesinar a Olmig y si se nos da la oportunidad, matar a la nueva generación de héroes, dijo para rápidamente expandirse y llevar a varios de la clase A diferentes partes del domo. Luego de dispersar a la mayoría solo quedaron algunos pocos, siendo estos 13, Uraraka, Zero, Shoji, Mina y Tenya. Niños. ¿Se encuentran bien?, preguntó 13 un poco alterada. Sí, estamos bien, pero ¿dónde están los demás?, respondió Ochako buscando al resto de sus compañeros. No lo sé, pero lo que precisamos en este momento es la ayuda de los demás, maestro. Lida. Tú eres el más rápido de todos, ve a la UA y pide ayuda, pero no puedo dejarlos y que mueran aquí. Eso no lo haría aún, fue la queja de Lida, quien fue callado por 13, quien le dijo, deja de comportarte como un idiota que sigue las órdenes al pie de la letra. No siempre un héroe tiene que seguir las reglas, habrá momentos que tenemos que romperlas y ensuciarnos las manos de la peor porquería que exista. Ahora haz lo que te ordene y trae toda la ayuda posible, recrimino y ordenó 13, viendo como algunos alumnos distraúnan a Kurohiri para ganar un poco de tiempo. Está bien, hagámoslo. Dijo Lida preparándose para salir de la Kurohiri, por estar esquivando a los niños casi no escucho todo el plan que formaron, solamente escucho que el peliazul iba a ir por ayuda a la UA, primero muerto antes que escapes, niño, dijo Kurohiri lanzándose hacia Lida, pero 13 se interpuso y dijo, eso se puede arreglar. Dijo activando su don y tratar de succionar al villano. Kurohiri intentaba escapar del don de la heroína, pero la fuerza de succión que posexa ese don era sumamente fuerte. En su desesperación se le ocurrió crear dos portales, uno frente a él y otra detrás de la heroína, y usar su don en su contra, y su idea funcionó, pudo hacer que 13 quedara gravemente herida, por su propio don, pero a pesar de eso Lida logró salir de la US e ir a la UA por ayuda. En las diferentes partes de la UA se estaban llevando varias peleas de parte de los estudiantes y villanos. Algunos acababan con sus enemigos con rapidez, otros apenas si derrotaban a algún villano por su inexperiencia en el combate. En el centro de la plaza Aizawa había acabado con la mayoría de villanos que se encontraban ahí. Durante su combate se dio cuenta que todos esos villanos eran de poca monta, ladrones de carteras o de tiendas la mayoría, solo habían unos pocos con experiencia en peleas, pero no estuvieron al nivel del héroe. Miró hacia los 4 que estaban de pie en la fuente, sin pensarlo mucho fue hacia quien parecía ser el líder, pero antes de llegar hacia él, el peliverde se había puesto en medio y le dejó ir un poderoso puñetazo hacia su rostro, el cual Aizawa logró esquivarlo con dificultad y se alejó de un salto. Al estar alejado, Aizawa sintió un líquido caliente brotar de su mejilla derecha, llevó su mano hacia dicho lugar y vio que tenía un poco de sangre en sus dedos. El pelinegro miró al enmascarado, quien se puso en guardia y una mano extendida le dijo que viniera hacia el caca. Aizawa se mantuvo en guardia, ese chico no le daba buena espina y su instinto le decía que tuviera cuidado con él. Izuku, al ver que el pelinegro no se iba a mover, decidió que sería él quien fuera contra el héroe borrador. Aizawa notó que el peliverde lo iba a atacar, así que rápidamente activó su kirka, que el joven villano se lanzó contra él con rapidez y empezó a dejarle ir varios golpes con maestría. Aizawa no conocía todos los estilos de pelea, pero supo que ese niño estaba usando una combinación entre el Krav Maga y el Muay Thai. Por algunos descuidos que tuvo recibió varios golpes de ese niño, al igual que algunos cortes. Estaba seguro que sus costillas estaban fracturadas o rotas ante los potentes golpes que daba el mocoso, pero había algo que no le gustaba para nada y era que en toda esta pelea había tenido activo su kirk, pero en los momentos que reciba algún golpe sentía que el tipo lo golpeaba con un kirk de super fuerza.
Pero pensar eso le costó caro, ya que el peliverde al ver que el héroe no estaba en la pelea, este rápidamente le clavó una de sus cuchillas en el vientre del héroe, al incrustarle la cuchilla la movió un poco hacia un lado, hacia abriendo mucho más la herida. Era Seread, gruñó al sentir cómo lo habían acuchillado, quiso alejarse pero el villano lo tomó con sus manos de la nuca y le dejó ir un potente rodillazo en la herida que le hizo haciendo que Aizawa contenga un grito de dolor luego de recibir ese golpe. Izuku soltó a Aizawa y este cayó de rodillas sujetándose con fuerza la zona golpeada y la herida que tenía, pero el peliverde no lo dejó descansar, lo tomó del cabello y lo obligó a pararse. Al ya tenerlo de pie, Izuku apretó con fuerza sus manoplas y le dejó ir varios golpes hacia el rostro. El pecoso le había destrozado la nariz, algunos de los dientes del pelinegro estaban en el suelo junto con algo de sangre, y su rostro estaba todo deformado y lleno de sangre. El pecoso solamente lo soltó y pateó sus costillas al igual que su herida, consiguiendo algunos leves quejidos del héroe. Izuku aburrido solo dejó el cuerpo tirado del héroe y volvió a donde estaba anteriormente y vio que Tomura estaba discutiendo con Kurohiri, así que les preguntó: ¿y ahora qué pasó? Preguntó el peliverde. Por un descuido mío un estudiante escapó y fue hacia Ua para pedir ayuda, por eso Shigaraki Tomura está molesto, explicó el ser de niebla. Sí, es razonable, pero mira el lado bueno, Olmiga puede venir antes y nuestro objetivo principal se puede cumplir, dijo Izuku alegrando al peliazul. Es cierto. Es cierto. Dijo Tomura extasiado. Entonces solo hay que esperar, pero primero quitaré un par de cables sueltos, dijo el peliverde volteando a ver a Miku, Shouko y Katsumi que estaban parados cerca del lago. Se dirigió con rapidez hacia donde ella sacando sus manoplas y dispuesto a cortarle el cuello a algunas de las tres, pero antes de llegar recibió una explosión en el rostro de parte de Katsumi junto con su característico grito Shine. Izuku no lo pudo esquivar por la velocidad en la que iba y tuvo que recibirla de lleno en el rostro, haciendo que por la fuerza de la explosión saliera rodando. Izuku se pudo detener y se levantó un poco desorientado y movió un poco su cabeza para regresar en sí. Sus gafas estaban rotas, así que se las quitó y miró con odio hacia donde estaban los tres prospectos a héroes, mirando específicamente a dos con un enorme odio, y dijo: conozco esas explosiones, esa voz, esos rostros, dijo viendo directamente a Katsumi y Shouko ignorando por completo a Miku. Ha pasado tiempo. Shouko Todoroki, Katsumi Bakugo, Tomura. No interfieras en esto. Le gritó el peliverde al peliazul, que solamente iba a estar de espectador en esa inusual reunión. ¿Acaso te conozco, infeliz?, dijo Katsumi poniéndose en guardia al igual que Shouko y Miku. Oh, tal vez no me recuerden, pero yo sí las recuerdo, malditas zorras. Díganme, ¿les recuerda algo, la palabra Deku? ¿O el nombre de Izuku Midoriya? Dijo Izuku con gracia en su voz y empuñando sus manoplas y presionar un botón de su cuello que haría que su máscara desapareciera. Los tres conocían esa palabra y nombre, sintieron que su alma estaba saliendo de su cuerpo, y fue mucho peor al ver cuando se quitó su máscara y dejó al descubierto su rostro, el cual había cambiado bastante pero aún mantenía algunos de sus rasgos. Las féminas no podían creer que frente a ellas estaba un fantasma del pasado, un fantasma el cual estaba deseoso de hacerlas sufrir de la manera más horrible posible. Deku, diría Katsumi y Shouko sin poder creer lo que pasa. ¿Acaso el ratón les comió la lengua? Se burló Izuku. ¿Cómo sigues vivo? Se supone que estabas muerto, dijo Shouko incrédula. Sí, hubiera muerto a manos de mi padre. Deben de darse una idea al ver cómo me dejó, dijo mientras señalaba su rostro, pero sobreviví gracias a mi maestro. Pero basta de charla, no voy a desaprovechar esta oportunidad, dijo Izuku para flexionar sus rodillas y desaparecer la peliceniza y la bicolor que aún seguían en shock salieron de al recibir varios golpes y cortes en sus cuerpos. Izuku no se estaba conteniendo, estaba dejando fluir su ira y odio hacia ellas dos. Cada golpe que daba iba con una gran fuerza que al impactar escuchaba como los huesos de sus víctimas crujían o se rompían al no soportar la fuerza del golpe. Cuando terminó de darles una pequeña paliza, la bicolor y la peliceniza habían caído al suelo secamente, sus cuerpos temblaban al igual que de sus bocas escupían algo de sangre. Querían ponerse de pie pero no podían. Esto es solo un poco de todo lo que se merecen ustedes y sus hermanos, y no se tomen la molestia de ponerse de pie. Corte sus músculos semimembranoso y semitendinoso al igual que sus tendones de Aquiles. Ahora, quejaré contigo, niña, dijo Izuku a las dos caídas para luego dirigirse a Miku. ¿Hermano? Preguntó Miku saliendo de la sorpresa en la que estaba y viendo con más detalle el nuevo aspecto de su hermano y recordando que ya lo había visto antes, siendo que fue con él con quien chocó en su primer día en la UA, no podía creer que no lo había reconocido cuando lo vio por primera vez después de recibir la noticia de su muerte. ¿Por qué me llamas hermano? Ni siquiera sé quién eres.
Dijo Izuku limpiando la sangre que tenían las cuchillas de sus manoplas. Soy yo Izuku, tu hermana. Miku dijo la peliverde, tú no eres ella. Mi hermana siempre soñó con ser la mejor y más grande doctora de Japón. Dudo mucho que haya querido cambiar de profesión, pero no niego que tienes cierto parecido con ella, decía Izuku acercándose a ella y con su mano derecha la tomó de sus mejillas y la obligó a verle el rostro. Así que te sugiero, que si no quieres terminar peor que ellas, quiero que dejes de mentirme, dijo mientras le pasaba con suavidad el cuchillo de su manopla por su cuello. Cuando eras niño soñabas con ser el mejor héroe de todos, Izuku, decía Miku sin preocuparse de tener un cuchillo cerca de su garganta y que el agarre que tenía en su quijada fuera aumentando de a poco. Ese es un sueño que todos los niños tienen, sí, pero aún mantenías fervientemente ese sueño a pesar que fueras y que seas Kirkles, ¿o me equivoco? Dijo y preguntó para sentir cómo el agarre se detuvo y se fue aflojando de a poco. El pecoso iba a preguntar sobre eso, pero las puertas de la US fueron mandadas a volar y por ellas entró Olmig, quien no estaba con su típica sonrisa. Miku, al ver que no iba a tener más tiempo para hablar, le dijo rápidamente en un susurro que el peliverde escuchó claramente: si quieres saber que digo la verdad, ve al parque donde jugabas de niño en 2 días y ya lo sabrás si te digo la verdad o no. Fue lo que dijo Miku antes de ser soltada y que sintiera una ráfaga de aire pasar donde estaba ella. Izuku escuchó ese susurro, pero no pudo decir nada ya que sus instintos le dijeron que se alejara de ahí. Este la soltó y se alejó de un salto mientras apretaba el mismo botón y su máscara volvía a estar en su lugar. Este vio como los 3 estudiantes habían desaparecido del lugar, miró hacia donde el cuerpo de Aizawa y este también había desaparecido. El pecoso se acercó rápidamente hacia Tomura y le preguntó qué pasaba y este le dijo que el jefe final había llegado. Tomura le dijo a Izuku que él se iba a encargar en ese momento. Izuku lo aceptó y le dejó el resto de la pelea en manos del peliazul. El ojirojo vio expectante la pelea que se dio entre Olmig y el Nomu, siendo el resultado que Olmig rompió por unos momentos su límite de poder, dándole así a él la victoria en esta batalla. Tomura, en cólera por haber perdido, se lanzó hacia Olmig para matarlo con sus propias manos, pero el peliverde se puso en su camino y recibió algunas balas que iban hacia Shigaraki. Kurohiri rápidamente los cubrió para protegerlo y empezar a transportarlos fuera de ahí, teniendo una amenaza del peliazul que la próxima vez que se encontraran iban a morir. Ya en el bar, Izuku cayó y se empezaba a levantar con pesadez y le dijo: maldito imbécil, hubieras visto a tu alrededor antes de lanzarte hacia él. Si no te hubiera sacado del camino, tú hubieras sido el que tuviera plomo en su cuerpo. Se quejó Izuku tosiendo un poco de sangre. Idiota, por tu culpa no pude matar a Olmig. Dijo enojado Shigaraki, y si no me hubiera metido en tu camino, tú estarías como yo en estos momentos. Yo jamás pedí que fueras mi perro guardián. No lo hago por ti, Tomura, lo hago porque el maestro me lo ordenó. Si fuera por mí, hubiera dejado que te mataran en la US. ¡Ah, demonios! Kurohiri, llévame con el doctor, se quejó el peliverde, a lo cual el ser de niebla lo llevó con el mencionado y minutos después All for One pidió los resultados del ataque. El ataque de los villanos había concluido con la derrota de estos, pero otros habían descubierto que un fantasma del pasado seguía con vida, pero lastimosamente estaba en el bando enemigo y con un enorme odio hacia algunas personas. Cat 6. Algunos estudiantes estaban siendo atendidos por los médicos que llegaron algunos minutos después de que terminara el ataque. Algunos tuvieron unas lesiones muy leves, pero los que se encontraban en un estado casi crítico eran Aizawa, Katsumi, Shouka y N13, los cuales fueron trasladados rápidamente en una ambulancia. En cambio, para una persona en específico, tenía una herida que era algo totalmente diferente, una herida la cual pensaba que había sanado, pero no fue así, ya que ésta se abrió nuevamente, pero de la peor forma posible. Miku estaba apartada de sus compañeros, ahora que tenía la mente un poco fría no sabía qué pensar. Su querido hermano estaba vivo, pero estaba apoyando al bando enemigo. La peliverde estaba tan perdida en sus pensamientos que no sintió la presencia de 2 personas que se acercaban a ella. Lo único que sintió fue que alguien la tomaba con fuerza del cuello de su camisa y la levantaba de donde estaba. Esta vio que se trataba de Bakugo, que tenía una mirada de furia, y junto a él estaba la impasible mirada de Shoto. Dime, ¿qué fue lo que ocurrió ahí, Miku?, exigió Bakugo. Respuesta alguna. ¿Y eso a ti qué te importa, Bakugo? Hasta donde yo sé te importa poco la condición de los demás, solo velas por ti mismo y nadie más, dijo Miku con frialdad. Me importa una mierda eso, Miku. Gritó Bakugo con furia. Lo que quiero saber es qué mierda pasó para que mi hermana terminara media muerta.
Bakugo, cálmate, por favor, Miku, dinos lo que ocurrió, decía con serenidad Shoto, a lo cual Miku se soltó con brusquedad del agarre de Bakugo y les dijo canoso: bien, les diré el por qué sus hermanas terminaron medio muertas, y fue por mi hermano Izuku, dijo Miku como si nada, dejando con una clara molestia hacia los dos. ¿Qué estupideces estás diciendo? El estorbo de tu hermano está muerto en quién sabe dónde. No pudo terminar de hablar Bakugo, ya que recibió dos fuertes golpes de parte de Miku, uno en su rostro y el otro en su abdomen. No te atrevas a insultar a mi hermano, maldita escoria, yo sé lo que vi y si no me crees pregúntale a la puta de tu hermana. Tienes suerte de que no pueda mandarte al hospital medio muerto, dijo Miku con furia, yéndose de ahí dejando a los dos hombres callados y algunos de sus compañeros que estaban cerca de ellos en duda sobre lo que pasó entre ellos. Miku se apartó de su clase y fue con All Might, quien estaba hablando con algunos maestros y un detective sobre lo ocurrido en la US. De parte de los héroes aún no entendían el cómo aquellos villanos pudieron burlar su seguridad y entrar como si fuera su casa. Iban a seguir hablando sobre lo ocurrido hasta que la voz de Miku los cayó. Disculpe All Might, necesito hablar de algo con usted, interrumpió Miku. ¿Es importante, pequeña? Sí, y complicado a la vez, pero quiero que sea en privado sobre lo que le voy a hablar, le respondió Miku, a lo cual el rubio lo meditó un poco y le dijo que hablarían en su oficina y me iría ahí a raitarlo. ¿Qué es lo que ocurre para que hablemos en privado? Preguntó algo curioso y un poco intrigado el héroe, ya que el semblante que tenía su pupila no era uno muy bueno. Creo que ya sé quién es el villano que dejó en un estado casi crítico al profesor Aizawa y a Katsumi Bakugo y Shouko Todoroki, dijo la peliverde con pesar en su voz, haciendo que el rostro del rubio se ponga serio y le dijo: ¿sabes el peso que conllevan esas palabras, pequeña? Dijo All Might serio ante las palabras de su pupila. Sí, el villano que dejó así a mi maestro y compañeras, fue mi hermano menor, Midoriya Izuku, dijo la peliverde ocasionando un silencio en la habitación. Pasó un día de lo ocurrido en la US. La UA había parado por una semana sus clases. En estos momentos se estaba llevando a cabo una reunión en la cual estaban presentes todos los maestros de la UA, el director de esta, y el detective Naomasa Tsukauchi, quien fue el encargado de investigar a todos los villanos que participaron en el ataque. Buenos días a todos, como saben, estamos para discutir sobre el ataque que ocurrió el día de ayer en las instalaciones de la US a manos de 150 villanos, los cuales eran supuestamente miembros de una nueva organización llamada la Liga de Villanos. La mayoría de los villanos son unos simples ladrones de tiendas y unos pocos participaron en algunos asaltos a bancos, pero nos vamos a concentrar en específicamente 4 villanos. El primero era un ser hecho de una niebla de color púrpura. En las grabaciones los villanos se referían a él como Kurohiri. Su peculiaridad es una la cual le ayuda a crear portales en donde él desee, dijo Naomasa, leyendo algunos papeles mientras algunas imágenes se mostraban mostrando a dicho villano. De por sí los Kirk de distorsión son raros, y saber que los villanos tienen uno es algo demasiado peligroso hasta para nosotros, dijo Snipe, dando su punto de vista. Eso les da a ellos una clara movilidad para sus futuros ataques, dijo Midnight, sobándose un poco el puente de su nariz. Su personalidad parece ser una tranquila y serena, pero eso no significa que se tome sus luchas tan a la ligera, ya que él fue el responsable de haber dejado a 13 en su estado actual. El siguiente villano fue imposible saber quién es, no tiene partida de nacimiento, ni registro de huellas dactilares, ni nada, prácticamente es un fantasma ante la sociedad. Lo único que sabemos es que se llama Shigaraki Tomura, gracias a que Kurohiri lo llamó así, dijo Naomasa pasando a la imagen que obtuvo de Tomura. Por lo que vi en los vídeos, él puede ser el líder del grupo, tiene una actitud que es demasiado impulsiva, al igual que infantil, sin embargo su Kirk es demasiado peligroso, el cual es capaz de descomponer o desintegrar todo lo que toca con sus 5 dedos, decía Naomasa. Me parece poco realista que él sea el líder. Cuando estuve frente a él cuando derroté a ese monstruo se desesperó e hizo un berrinche por haber perdido, dijo All Might recordando el día de ayer. ¿Y supones que hay alguien más detrás de todo esto? Preguntó Nezu. No estoy seguro realmente, contestó el rubio. Lo que dice All Might puede ser una probabilidad, pero no tenemos una prueba sólida de que sea cierto. Siguiendo con esto, el siguiente villano era sin duda el más poderoso. Los villanos se referían a él como Nonu, un ser creado para matar a All Might, dijo dejando en silencio la sala. Por lo que pudimos recabar, ese villano tiene múltiples quirks en su cuerpo, siendo de super fuerza, super velocidad, absorción de impacto, y super regeneración. Según la prueba de Adney fue un villano de bajo rango, siendo que su estructura genética fue modificada para ser convertido en ese monstruo, explicó el detective mostrando algunas imágenes del Nonu, múltiples quirks.
Solo había una persona que podía dar y quitar Kirk, pero estoy seguro que lo acabe en nuestro combate, a menos que haya sobrevivido por los quirks de regeneración de poseía, pensó Olmig al recordar un viejo enemigo, y el último villano, por la información que reuní por su apariencia, es alguien sumamente peligroso y hábil. Este villano se dio a conocer en el Bajo Mundo hace aproximadamente un año, es el responsable de asesinar a más de 500 personas en ese lapso de tiempo, lo conocen como el Mensajero de la Muerte, o también por el nombre que utiliza cuando hace su trabajo siendo este Zenón, él fue el responsable en dejar casi al borde de la muerte a Era Seread, y a las alumnas Katsumi Bakugo y Shouko Todoroki, dijo Naomasa, enseñando algunas imágenes de Izuku el día del ataque, al igual que la grabación en la cual masacró a los mencionados, dejando a los héroes un poco temeroso. Según los vídeos se quitó su máscara por un corto periodo de tiempo, pero ninguna cámara logró tener un buen ángulo de su rostro. En los vídeos vemos que es un experto luchador en cuerpo a cuerpo, posee una gran velocidad al igual que fuerza, por su apariencia y estatura debe de ser bastante joven y debe de rondar alrededor de los 15 a 19 años, lo único malo es que no sabemos siquiera su nombre, sin duda alguna esta persona siendo que podría estar a la par del villano Shigaraki Tomura. La sala se iluminó dando como finalizada la presentación. Todos estaban en un enorme silencio hasta que fue roto por Olmig, quien dijo: yo sé cuál es el nombre del villano Zenón. Naomasa, dijo Olmig teniendo las miradas de todos en la sala, ¿y nos puedes compartir esa información, Olmig? Preguntó Nezu interesado al igual que todos los presentes. Su nombre es Midoriya Izuku, es el hermano menor de mi pupila Midoriya Miku, además que él es un Kirk, le sentenció Olmig, dejando un silencio sepulcral en toda la sala. Nos concentramos en esta ocasión con el peliverde Izuku Midoriya, este se dirigía hacia el parque en el cual siempre iba de niño, no sabía el por qué lo hacía, simplemente no hubiera ido este día hacia aquel parque pero algo en él le decía que fuera. Este iba con algo simple, pantalones negros, un par de botas negras, una camisa blanca y una chaqueta de cuero negra. En su camino las personas se apartaban de él, ya sea por miedo o intimidadas, ya que las cicatrices que cargaba en su rostro y cuello lo hacía sumamente intimidante. Los hombres solo bajaban su mirada o la apartaban y al mismo tiempo se alejaban de su camino. Con las mujeres solo recibía miradas de lujuria pura y varios susurros, entre ellas el peliverde los ignoró y siguió con su camino. Llegó a aquel parque en el cual lo llenó de recuerdos tanto alegres como tristes. Este miró con su ojo alrededor para ver si se encontraba aquella chica que lo citó a aquel lugar. La encontró sentada bajo la sombra de un árbol observando con melancolía algunos juegos que se encontraban por ahí. El ojirojo gruñó un poco y se acercó a ella. Al estar más cerca pudo ver que llevaba consigo un suéter de color negro y unos jeans azules al igual que un par de tenis blancos. Miku estaba observando con melancolía aquellos juegos hasta que sintió que alguien se acercaba a ella y vio que se trataba de su hermano, siendo que al momento que lo vio le dedicó una suave sonrisa y le dijo: hermano, dijo la peliverde, quien se levantó y trató de abrazarlo, pero el peliverde se hizo a un lado y le dijo con frialdad: deja de jugar, niña, vine aquí por respuestas y lo que quiero saber es por qué me llamas hermano. Yo no te conozco de ningún lado, te digo hermano por lo eres mi hermano menor, tu nombre es Midoriya Izuku, dijo la peliverde viendo que el semblante serio del peliverde no cambiaba y entrecerró un poco su ojo. ¿Por qué no me haces preguntas las cuales solo sabría tu familia? A los 4 fui al doctor para saber mi Kirk, ¿cuál fue la respuesta que obtuve? El doctor te dijo que te rindieras, ya que no poseías Kirk alguno, respondió Miku, viendo una muy leve sorpresa en el rostro del peliverde. ¿Cuál era mi segundo héroe favorito y cuáles eran mis 2 nombres favoritos de héroes que creé antes de ir al doctor? Tus segundos héroes favoritos eran Ryukyu y Edgesot, y tus nombres favoritos eran Drake el héroe de fuego o Meudu el héroe psíquico, dijo la peliverde sin dudar, viendo que el cuerpo de su hermano se había relajado y empezaba temblaba levemente. ¿A qué edad, en qué lugar y de qué forma me le declaré a la mujer que amé?, dijo el peliverde estando casi convencido de que esa mujer era su hermana. Si respondía correctamente esta pregunta él no sabría qué hacer, pero si le daba una respuesta equivocada no dudaría en quebrarle el cuello e irse sin dejar rastro alguno. Te me declaraste a los 6 años, en una parte escondida de un pequeño bosque el cual estaba rodeado de unas flores sumamente hermosas y un pequeño río de agua cristalina. Tomaste una bella y delicada flor entre tus manos, y estando completamente rojo y nervioso, me la extendiste y me dijiste a mí estas palabras: Miku, te amo con todo mi ser y quiero que nos casemos en el futuro, quiero que tú seas mi amada esposa. Eso fue lo que me dijiste aquel maravilloso día, Zuzu, dijo la peliverde derramando unas leves lágrimas por sus ojos de color
esmeraldas, y al mismo tiempo sacando de su cartera un foto y se la mostró a Izuku. En la foto, aparecían los dos peliverdes de niños, sonriendo con una enorme inocencia mientras que Izuku tenía un pequeño sonrojo en su rostro en esa foto. Eso fue todo para Izuku, él aún recordaba las palabras que le dedicó a su hermana como propuesta de matrimonio, al igual que solamente su hermana lo llamaba con el apodo de Zuzu. Este no lo pensó y se lanzó hacia ella para abrazarla con fuerza y derramar algunas lágrimas por su único ojo. Miku, 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 repetía una y otra vez el peliverde en un trance, derramando unas leves lágrimas en el hombro de su hermana y amor, y ésta lo consolaba dándole un abrazo y sobando levemente su espalda. Aquí estoy, hermano, y aquí estaré, mi amor, dijo y dio un débil susurro. La peliverde pasó el tiempo e Izuku reposaba su cabeza en las piernas de su hermana disfrutando de las caricias que le daba en su cabello, recordando que ella hacía. Pasó el tiempo Izuku reposaba su cabeza en las piernas de su hermana disfrutando de las caricias que le daba en su cabello, recordando que ella hacía exactamente lo mismo de niños. Izuku llamó Miku, ¿por qué nos atacaste en la US? Preguntó la peliverde, porque me lo ordenaron hacerlo, dijo sin titubeo alguno. ¿Quién te lo ordenó? ¿Fue mi maestro, tu maestro? Sí, él me ayudó a alcanzar el nivel en el que estoy ahora, dijo el peliverde con un poco de locura en su voz. ¿Qué te hicieron para que te convirtieras en un villano? Preguntó la peliverde, siendo que Izuku escuchaba como su voz se quebraba poco a poco. Fue hace un año si no me equivoco, y lo que pasó fue, dijo el pecoso en las piernas de su hermana, viendo un poco el cielo mientras su mirada se perdía en la nada. El peliverde le explicó lo que le ocurrió el día en el que casi muere, él cómo Afo lo salvó y él cómo fue su estadía con los villanos. Miku derramaba lágrimas por saber todo lo que pasó él. Y esas lágrimas aumentaron cuando el peliverde mostró con más claridad las cicatrices que marcaban su cuerpo. Miku quedó horrorizada al ver el estado en el que estaba Izuku, y fue aún más ese sentimiento cuando el peliverde se quitó el parche que andaba y le mostró por completo a su hermana la cicatriz que tenía en su rostro, y también como donde estaba su ojo derecho era nada más que una cuenca vacía, un lugar en el cual antes había una luz llena de vida, ahora era una oscuridad completa que duraría por siempre. Miku no lo aguantó más, y empezó a llorar pidiéndole perdón por haberlo dejado a su suerte y no haber hecho algo para defenderlo o ayudarlo. Ella decía que se merecía todo el odio que tuviera el pecoso hacia su persona, que merecía recibir sus golpes si eso calmaba la furia de él. La peliverde no tenía valor alguno en seguir mirando al rostro a su hermano, no podía, no tenía el derecho de hacerlo. Izuku se arrodilló frente a ella y le levantó su rostro con suavidad, haciendo que sus ojos se vean directamente, el rojo sangre contra el verde esmeralda, y con las palabras más suaves y dulces que pudo hacerle dijo Miku, dijo con una suave mirada: no tienes que pedir perdón de nada, no te tengo odio alguno porque sé que lo hiciste para protegerme de algo mayor y por eso te estoy agradecido. Recuerda que siempre te lo decía de niños cuando llorabas sobre mí, luego de que recibía las palizas de nuestro padre. No te preocupes, no hay razón para que te disculpes, mi querida Miku, dijo el pecoso viéndola con un amor inimaginable, un amor profundo como el mar, uno que era desbordante, salvaje y abundante como si se tratara de un río que rugla con toda su fuerza y esplendor. Miku paró de pedir perdón y solamente veía el gran amor que transmitía su hermano para ella y solamente a ella. Miku aún no creía que el corazón de su hermano no le guardara un enorme odio hacia su persona, en cambio tenía un gigantesco amor hacia ella, uno incomparable. Izuku, al ver que Miku se pudo calmar, le limpió sus lágrimas con suavidad, él añoraba volver a sentir entre sus manos la tersa y suave piel de su hermana, y al fin lo consiguió sentir esa sensación que extrañaba tanto. Izuku, al terminar de limpiarle el rostro de su hermana, se le quedó mirando por unos momentos sus labios, esos labios tan delicados, esos labios tan encantadores que tenía frente a él. Miku se dio cuenta que Izuku miraba sus labios, ella sabía que él deseaba besarla, la deseaba a ella. Así que no lo pensó, solamente cerró sus ojos y se acercó con lentitud hacia él. No sabía cuándo fue que tuvo aquellos sentimientos hacia él, pero no importaba. Sabía que si formaba alguna relación con él, el resto de personas los verían diferentes, pero a ella le importaba poco eso. Él y ella merecían ser felices y si lograban alcanzar dicha felicidad estando juntos, pues que así sea. Izuku vio como Miku cerró sus ojos y se empezaba a acercar a él con la intento de besarlo. El corazón del pecoso ante esa acción empezaba a latir con velocidad, tenía un júbilo como ningún otro, el saber que Miku lo iba a aceptar como pareja lo llenaba de un éxtasis como ningún otro, e hizo lo que tenía que hacer.
El peliverde tomó con suavidad y un poco de firme el rostro de su hermana, cerró su ojo y se acercó con lentitud hacia su futura pareja. Nadie, excepto las aves y algunos pocos animales de ese lugar, vieron cómo ellos dos se besaron con amor y pasión como ninguna otra pareja. Al terminar aquel apasionado beso que expresaba el más sincero amor, los dos chocaron sus frentes con suavidad, tenían una gran sonrisa marcada en su rostro y dijeron al mismo tiempo, te amo. Hasta aquí por hoy.